Bien, buenos días, señores estudiantes. Que mi Dios me los siga bendiciendo. Que tengan una mañana, un inicio de mañana hermosa y un fin de semana descansado. Allí les acabo de enviar al grupo una información referente a que, ya les voy a leer, literalmente es para recordarles que hoy es la última sesión de esta semana. Ya trabajamos 2 semanas consecutivas. Este es el encuentro número 12. Me queda pendiente hacerles llegar las guías número 7 y número 8. ¿Cierto? Son 2 guías. Con estas 2 guías ya llevaríamos 4 notas, a diferencia de las notas de revisión de cuadernos, que precisamente estoy haciendo, en el sentido de que usted debe resolver las situaciones en el, en el cuaderno y luego enviármelas. Entonces, en el transcurso de este fin de semana o del martes, para no estropearles el fin de semana con el festejo del Día del Padre número 2, y que me dé tiempo de terminar de organizar unos ejercicios, que es lo que vamos a trabajar. Todo lo que hemos visto de nomenclatura, todo lo que hemos visto de mecanismo de reacción, incluyendo lo que veamos en el día de hoy. Insisto nuevamente, asistencia muy escasa, solo 7 estudiantes. Bueno, ahí tengo en cuenta precisamente ese cumplimiento de deberes de parte de ustedes. Bien, como esto es con ejercicios, ayer dejábamos precisamente esta situación planteada. Recordemos, aprovechando de que esta aplicación me sirve para todo esto. Bien. Entonces, ayer hablábamos de todas las alternativas que podíamos encontrar en el mecanismo de adición. Recordemos 2 cositas para concluir en el día de hoy de lo que hablábamos ayer. En adición siempre parto de un alquino o un alqueno cerrado o abierto, simétrico o asimétrico. Esa es la clave. Parto de un insaturado. Para llegar, depende del segundo reactivo, para llegar a un saturado mono o dihalogenado o incluso tetrahalogenado, como vamos a mirar en el día de hoy. Si revisamos la primera diapositiva que trabajamos ayer, a la que le llamábamos hidrogenación catalítica, de un alquino cerrado simétrico obtuvimos un alcano abierto. Se puede si agregamos 3 moles como máximo, decíamos, y nos fundamentábamos en ese momento no solamente en la fórmula molecular, sino analizando cuántos hidrógenos máximos podíamos adicionar. Es más, este proceso me daría para 3 posibles productos. Si adiciono 1 mol, me daría un alqueno cerrado. Si adiciono 2 moles, me daría un alcano cerrado. O en ese caso, como adicionamos 3, obtuvimos un alcano abierto en presencia de un metal, como el hierro, como la plata, como el níquel, como el paladio, como el platino, cualquiera de esos metales. Por eso llamamos al proceso hidrogenación catalítica, por adición. Trabajábamos ayer que es probable que un alqueno cerrado simétrico homolíticamente, mínimamente, me dé un alcano cerrado. Me dé un alcano cerrado, como en este caso, si agregamos un solo mol. Allí nos basábamos en la fórmula molecular y deducíamos que para llegar a 6, pues al ciclopropeno le podíamos adicionar 1 o 2 moles. Si adiciono 2 moles, pues lo volveré un alcano abierto. Y trabajamos la del alquino abierto. Como mínimo, me da un alqueno. Si ese alqueno abierto lo sigo hidrogenando, me va a dar un alcano abierto, ¿cierto? Y hasta ahí quedábamos. Hoy dijimos que íbamos a retomar halogenación y en presencia de hidrógeno. Entonces hablaremos de una hidrohalogenación.
aquí la cosa cambia porque podemos partir, como vamos a plantear ahorita, vamos a partir de un alqueno abierto asimétrico, para no repetir lo mismo. Un alqueno abierto asimétrico me implica 3 carbonos. Asimétrico. Como es un solo alqueno, no estamos hablando de alcadieno ni nada de eso, colocamos un solo enlace doble y saturo. Pero como es un alqueno asimétrico, entonces este señor le colocaríamos 1 y para lo que me interesa le coloco aquí el otro hidrógeno para que me dé 4 valencias del carbono número 1, que es donde está la insaturación. En el carbono número 2, al que probablemente más adelante nosotros le llamemos carbono alfa, falso, profe, después en letra griega, después de alfa va beta. Si este es alfa o 1, este será beta, este será gamma y así sucesivamente, según el abecedario griego, alfa, beta, gamma. En el carbono número 2 también existe una posibilidad de un solo hidrógeno. En cambio, en el número 1, tiene la posibilidad para 2. Y este, como hemos dicho, apellido Miranda, está para terminar cadena. Obviamente que si yo miro eso así de esos layos, de una voy a decir que este es más hidrogenado. Sí, tienes razón, pero la estructura que estamos analizando es un alqueno, no es un alcano. Es un alqueno asimétrico que se llama ¿cómo? Como tiene 3 carbonos, vamos a recordar nomenclatura. Como tiene 3 carbonos, el prefijo para 3 es prop. Como tiene un enlace doble, el sufijo es eno. Ese señor se llama propeno. Es asimétrico. Voy a recordar por qué esta estructura es asimétrica. Me disculpan aquí un momentico, que escribir aquí es un poquito difícil para mí. Asimétrica. ¿Es una estructura asimétrica o una estructura asimétrica? O un alqueno asimétrico, perdón. Voy a colocar el cursor mostaza allí. Antes de ese cursor mostaza hay un carbono y un solo hidrógeno. Después hay un carbono y 2 hidrógenos. O sea que la asimetría yo la voy a tener en cuenta para este caso en el número de hidrógenos. Pero en eliminación, recuerde que en eliminación la asimetría no solamente es en hidrógeno, sino también en ¿qué? En halógeno, porque en asimetría, eliminación, partimos de un alcano mono, abierto o cerrado, simétrico o asimétrico, halogenado o dihalogenado. Ese señor lo vamos a poner a reaccionar con un ácido fuerte. Ese ácido fuerte es el ácido, perdón, vamos a colocar otro color aquí. Es el ácido clorhídrico. No me alcanza la hojita, pero igual, como me encontré esta aplicación chévere que me implica adelantar y atrasar sin tener que salir como en Zoom, por eso la estamos usando. Bien, yo tendría que pensar en lo siguiente. Tendría que pensar qué elementos son los que debo tener en cuenta para saber cómo rompo. Y eso lo pensó alguien ya por nosotros. El carbono está en el grupo 4A. Infinidad de veces lo hemos dicho. El hidrógeno está a la izquierda, grupo 1A. Pero el señor cloro está a la derecha. Pero, profe, el
Carbono también está a la derecha, sí, pero el cloro está en el grupo 7A. Esos son los elementos que yo debo considerar para poder establecer cómo rompo. Y para establecer cómo rompo, aquí hay algo, un efecto dominó, si le quieres decir, una cadena de sucesos. ¿Quién le quita a quién? O más bien, ¿quién termina perdiendo? De una yo voy a saber que el que termina perdiendo es el más débil. En biología sería el más pequeño, ¿verdad? El más pequeño en la red trófica es consumido por el más grande. El más débil, aparentemente, en la red trófica es consumido por el más fuerte. Pero en estos momentos en los que estamos nosotros viviendo, un virus de extremadamente, de una pequeñez extrema, perdón, corrijo, nos mata en cuestiones de horas o de días. Y mira, los millones y millones y millones de muertos a nivel mundial. Y aquí en Colombia y aquí en Sucre, ya amanecimos hoy con un número de casos positivos superiores al de ayer. Entonces, no siempre, profe, lo más pequeño va a ser lo más débil. En este caso, el más débil es el que menos fuerza tiene, porque está a la izquierda, electronegatividad 2.1. No me creas, ve revisando en tu tabla si es verdad que la electronegatividad del hidrógeno es 2.1. Si el hidrógeno pierde, tiene que haber alguien un poquito más fuerte que él. Un poquito, claro, el carbono. El carbono es más fuerte que el hidrógeno, pero no tan fuerte como el cloro. 2.5 es superior a 2.1, pero es inferior. ¿Cuál es el valor de la electronegatividad del cloro en sus tablas periódicas? ¿Qué opina Brainer, por ejemplo? Bueno, creo que hoy ha sido la asistencia un poquito más notoria. 2, 4, 6, 8, 11. Cuando tomé la primera foto de asistencia, solo habían 6. Vamos a tomarla porque después, profe, yo sí asistí. ¿Estás seguro o segura que asististe el día 19 de junio? Ya, tomé. Listo, ¿qué opina Brainer? ¿Qué me dice Brainer? Dariana, por ejemplo, ¿cuál es la electronegatividad del cloro que tiene ahí en su tabla periódica? Bueno, mientras ellos buscan, entendemos que el hidrógeno, o más bien, bueno, sí, vamos a decirlo así en ordencito para que no te me confundas. El hidrógeno le cede al carbono, pero el carbono le cede al cloro. O podrías decir, el cloro le quita al hidrógeno. Míralo aquí. El cloro le quita al hidrógeno, profe. Ah, perfecto. Y el carbono le quitará al hidrógeno. 3.1, profe. Ok, gracias. Cierto. Bien, ojo con lo que estamos diciendo. Profe, pero es que aquí en el propeno no hay ningún cloro. No lo hay. El cloro está en el ácido. El cloro está en el ácido. El cloro le quitará el hidrógeno. Eso sucede en el ácido. Por eso le decimos que el ácido es fuerte. Se ioniza casi al 100%, o sea, se separa debido a la electronegatividad tan diferente que hay entre el uno y el otro, 2.1 con respecto a 3 algo. Aunque aparentemente la diferencia es 0,9. Pero el cloro maneja esa electronegatividad. Entonces, del otro lado, lo que debería suceder es que el carbono le quite al hidrógeno. Míralo, carbono le quita al hidrógeno y esto me generaría una rotura heterolítica en el siguiente sentido. Dijimos que el cloro le quita al hidrógeno. Bueno, dígamelo con flechas. El cloro le quita 1, queda negativamente cargado una sola vez. El hidrógeno pierde, como siempre, entonces pierde uno solito porque tiene un solo electrón en su último nivel, NS a la 1, decíamos el año pasado. Eso pasa en el ácido y ahí está ionizado, separado en cargas. Me genera un catión, que es el hidrógeno, y me genera un anión, que es el cloro, o como decíamos el año pasado, hidrogenión, ¿cierto? Refiriéndome al hidrógeno, y el cloro es el ión o el anión
cloruro, que me generará una sal, pero eso era inorgánica. Ahora, ¿qué pasa en la cadena? El carbono le va a quitar al hidrógeno. ¿Pero cuál? El carbono que esté más hidrogenado de los dos. En consecuencia, el 1 está más hidrogenado porque es el asimétrico. Este carbono, para recibir, ojo, al hidrógeno, ¿cómo debe quedar el carbono? Pues negativo. Por eso estamos diciendo que el carbono le quita el hidrógeno. ¿Cierto? El carbono le quita el hidrógeno. O en su defecto, en este caso, ya la cosa empieza a cambiar. Profe, si le quita aquí, se formaría un triple enlace. Perfecto, si me estás pensando así. Este carbono le quita a este carbono y este carbono le quitará el hidrógeno. ¿Cómo así, profe? Mire, este señor, como tiene más hidrógeno, roba uno de los dos enlaces y se convierte en un carbanión. Hablábamos nosotros en roturas de enlace. ¿Qué pasa? Que te estás dando cuenta que ahora sí este hidrógeno positivo entrará al carbono más hidrogenado. ¿Cómo queda este carbono? Este carbono te va a quedar cargado positivamente porque perdió. Profe, usted sí fue mentiroso, ¿verdad? Nos embolató. ¿Qué debe suceder? Que ahora, como este carbono quedó con una carga positiva de más, tiene que ser neutralizado por el cloro. Y se me generará el siguiente movimiento. Este hidrógeno ingresa al carbono más hidrogenado, siempre será así, y vamos a hablar a partir de hoy de una regla que se llama la regla de Vladimir Markovnikov, y el cloro entrará al carbono menos hidrogenado. Son dos cosas bien diferentes. El hidrógeno entra al carbono más hidrogenado y el halógeno entra al carbono menos hidrogenado. ¿En qué se me convierte esto? Se me convierte en la siguiente estructura. Teníamos ¿cuántos carbonos al principio? 3. Me siguen dando 3 carbonos al final. De esos 3 carbonos al final había un enlace definido simple, sí señor. Pero ahora me queda otro simple, sí señor. Y acá decíamos que como es apellido Miranda Cansado, está de último y es 3. No estoy inventando. Mira, 3, no hay problema. Siguen habiendo 3. Aquí había un hidrógeno. Míralo aquí. Sigue estando el hidrógeno, profe. Porque aquí no ocurrió que el carbono le quitara el hidrógeno, profe. Aquí habían 2 hidrógenos. Ahora se los muestro. Si voy atrás un tantico, mire, 1 y 1 son 2. Ah, profe, pero aquí no había un enlace, no hay problema. Vamos a colocarlo. 1 y 1 son 2. Si yo organizo, este hidrógeno entra al carbono más hidrogenado porque esta estructura es una estructura asimétrica. Entonces, como entra, vamos a colocarlo en un color diferente. Aquí entraría el hidrógeno proveniente del ácido. Y ya este carbono está neutro porque tiene tetravalencia 1, 2, 3 y 4. Y este señor que estaba disque positivo porque había perdido, cuando entra el cloro, se vuelve neutro. Y aquí me entra el cloro. ¿Cómo se llama eso? No tengo ni idea, pero como yo vi nomenclatura, recuerdo que como este era el carbono número 1, este en consecuencia va a ser el número 2. No me mires este que es en verde, no, este. Estos dos que son sucesivos. Y decíamos hace poquitas semanas que nombramos siempre lo inorgánico de primero. ¿En qué posición?
en la posición número 2 del carbono. ¿Qué hay en el carbono número 2? Algo que se simboliza Cl y que significa cloro. Ya no hay más radicales. Como no hay más radicales, ¿cuántos carbonos tiene la cadena? 3. Prefijo para 3. Prop. La materia se conserva. Lo que hace es modificarse. Pero como todos los enlaces ya son simples, no hay ningún enlace doble porque usted me dijo que se había roto heterolíticamente. Entonces, como son simples, termina en ano. ¿No se forma más nada? No, señor, no se forma más nada. O sea que la proporción es 1 mol del alqueno reacciona con 1 mol del ácido y me da 1 mol de alcano monhalogenado. Sí, señor. La proporción es 1, 1, 1. Son iguales a partir de un alqueno abierto. ¿Qué hemos adicionado? Hemos adicionado ácido hidrácido. Entonces, en los libros, tú puedes encontrar a este proceso como que adición. Claro, el mecanismo de sustento es el mecanismo de adición. ¿Qué hemos adicionado? En grado 10 veíamos de que ese ácido, se llamaba un aloácido o un ácido halogenhídrico o un halogenuro de hidrógeno. Sí, aquí sigue llamándose de la misma manera. Adición de aloácido. ¿Qué significa el prefijo alo? Dilson. ¿Qué significa el prefijo alo? Dilson. Darianita. ¿Qué es un halo? Un halo es la presencia de un ácido hidrácido que posea un solo halógeno. Adición de aloácido o adición de ácido halogenhídrico o adición de hidrógeno, de halogenuro de hidrógeno. Halogenuro me va a formar una sustancia inorgánica u orgánica mixta, ¿cierto? Que sería el 2-cloropropano. Pero hubo alguien que en el 1800 y tanto pensó en lo siguiente. Perdón, me equivoqué de diapositiva. No es esta. Bueno, también se llama de la misma manera. Qué vaina, se me olvidó. Bueno, adición de aloácido. Pero en este caso es simétrico. Este que estoy explicando es asimétrico. Hubo alguien que en 1860 y algo pensó en que siempre que el alqueno o alquino se le agregara un ácido, la parte positiva del ácido, que siempre será el hidrógeno, irá a ir al carbono más hidrogenado. Entonces, a esa regla que vamos a aplicar a partir de hoy, con un nombre rarísimo, por si en el PREIFE se los nombran, le vamos a llamar la regla de Markovnikov. La aplico siempre y cuando existan dos cosas en el proceso. Número 1, que el alqueno o alquino sea asimétrico. Número 2, que lo que adicione también sea asimétrico. ¿Por qué? Me voy a regresar. ¿Por qué? Este señor es un alquino, pero es simétrico. ¿Qué estoy adicionando? Algo que es simétrico, porque esta H tiene la misma electronegatividad que esta H. Entonces, no siempre que haya un enlace doble y uno triple, yo voy a aplicar
la regla. No, señor, para aplicar la regla tiene que cumplirse dos cosas. Mira, igual, aquí estamos usando la adición de ácido a lo ácido, pero esto no es asimétrico. Mira lo que te dice aquí clarito. Es un alqueno simétrico. Dado caso, cambian las cosas y el alqueno sea una estructura asimétrica y lo que estés adicionando también sea asimétrico, aplicas la regla de este señor, de Markovnikov ruso, que te dice literal, al adicionar un ácido, a un insaturado, la parte positiva del ácido irá siempre al carbono más hidrogenado. Pero para que ese carbono más hidrogenado pueda recibir al hidrógeno, ¿cómo tiene que estar? Cargado negativamente. Por eso aquí estamos relacionando posición en la tabla. Pero ¿qué sucederá si el alqueno es cerrado y lo agrego un aloácido? Pues no aplico Markovnikov, porque en todo homocíclico es el carbono de clase secundaria. Tendría que repetir, me disculpan un segundito, tendría que repetir esto, porque un alqueno o alquino cerrado es simétrico. Así la adición esto voy a romper simétricamente. Vamos a trabajar con un alquino ahora. ¿Y cuál es el primer alquino que tenga la condición de ser, asimétrico? ¿Cuál es el primer alquino que tiene la condición de ser asimétrico? Me quedan 8 minuticos, estamos bien de tiempo. ¿Qué opina Juan Sierra? ¿O será que estaré solo aquí hablando? ¿Qué opina Jimena? Un alquino que sea Asimétrico, sí, señorita. asimétrico. ¿De 3 carbonos? Sí, señorita, perfecto. De 3 carbonos. Es el primer alquino asimétrico. Y ese alquino de 3 carbonos asimétrico se llama propino. Y mira que acá arrancamos del propeno. Tenían la respuesta allí en la tablita que acabamos de hacer, en la diapositiva que acabamos de trabajar. Entonces, el primer alquino asimétrico es el propino. Muy bien, Jimena. Aquí colocamos el enlace covalente triple que se origina por hibridación sp. Se combina un orbital s con un orbital p, que es el X, y hay dos que quedan libres, movimientos de los electrones según la física clásica. Saturo. Mira lo que decía Jimena, con razón. Aquí colocaré un solo hidrógeno. El carbono alfa tiene un solo hidrógeno, el carbono beta ni uno, porque estamos hablando ya de un alquino. Y el último, que es Miranda cansado, termina con 3 hidrógenos. Listo. Raíz prop, que me indica 3. Hay un enlace triple, termina en ino. C de entrada, que es asimétrico. Como estoy en adición de halo ácido, ya sé que tengo que romper aplicando Markovnikov. Es decir, que el carbono número 1 terminará con más hidrógenos que el carbono número 2. Claro, el propino es un alquino abierto y es asimétrico. ¿Qué voy a obtener?
¿Cuántas moles de ácido soporta máximo? Vamos a mirar. A ver si despertamos un tantico. Michael, ¿cuántas moles de hidrógeno soportará máximo este señor? Mierda, me salí, ¿qué? Yo digo que 2, profe. Sí, señor. Máximo soporta 2. O sea que en un alquino yo puedo tener máximo un alcano dihalogenado. Dihalogenado no vecinal. No vecinal. Voy a usar 2 moles del ácido. Recuerde que los halógenos más comunes a usar son el cloro o el bromo, por aquello de la electronegatividad. Pero tengo que usar, si son 2 moles iguales. No puedo usar ácido clorhídrico y ácido bromhídrico de manera simultánea. Esto va a producir lo siguiente. Bien, el cloro sabemos que es más electronegativo, pero voy a colocar aquí el cursor verde. Carbono 1 más hidrógeno, más hidrogenado según Markovnikov. Carbono 2 no tiene hidrógeno. Entonces ya yo sé a dónde van a ir los 2 cloros. Los 2 cloros van a ir al carbono 2, mientras que los 2 hidrógenos irán al carbono número 1. Y obtendremos un alcano dihalogenado no vecinal. No vecinal. Entonces, ¿qué hacemos? Rompemos aquí 2 veces hacia el carbono más hidrogenado. Son estas flechitas verdes. Como son 2, bueno, vamos a meterle matemáticas para que me comprenda facilito esto. Menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque le quitó 2 electrones al menos hidrogenado, que es el carbono 2, o que después llamaremos carbono beta. ¿Cómo queda el carbono 2? Pues cargado positivamente 2 veces. No ve que perdió 2 electrones que compartía con el carbono número 1. Pero eso no puede quedar ni menos 2 ni más 2, tiene que quedar neutro. Para quedar neutro busco esa neutralidad en el haloácido, que en este caso son 2 moles, según Michael, y que tenía toda la razón. Aquí rompemos una vez y aquí rompemos 2 veces. De la misma manera porque el cloro es más fuerte que el hidrógeno. Menos 1 y menos 1, pues me va a dar menos 2. ¿Cierto? Yo no puedo decir que estos 2 cloros, bueno, sí lo puedo decir, pero tú no te vas a tragar ese cuentecito, que estos 2 cloros van a ir a este carbono número 1 porque negativo y negativo no se atraen. En cambio, el hidrógeno de esta primera mol quedará positivo y de la segunda mol pues se comporta de la misma manera. Y como dice la señora Carmen, volvamos esto neutro. Este hidrógeno ingresa aquí, ya me quedaría menos 1, si le quieres meter matemática. Este hidrógeno ingresa aquí, listo, 0. Más 2 menos 2, 0. Este cloro, vamos a utilizar otro color. Este cloro ingresa a este carbono, ya me queda más 1. Y este cloro ingresa al mismo carbono. Más 1 menos 1, 0. Todo se vuelve neutro y me formará lo siguiente. Voy a acelerar porque ya me queda menos de un minutico. Perdón. 3 carbonos teníamos al comienzo, 3 carbonos tenemos al final. El carbono final tiene 3 hidrógenos. Ya todos los enlaces son simples, claro. El carbono número 1 tenía un hidrógeno, pero usted me dice que entran 2 nuevos.
Y aquí me entran los 2 cloros provenientes del haloácido. ¿Cómo llamamos a eso? ¿Qué hay en carbono 2? 2 cloros, 2,2 dicloropropano. Si no alcanzo a escribir, se me llamará eso 2,2. Repito el 2 porque en el carbono número 2 hay 2 cosas. Bicloro propano.